Buenos días, soy el doctor Víctor Beltrán, residente de segundo año de medicina interna. El día de hoy veremos la revisión de la guía clínica de síndromes coronarios crónicos. Este será el contenido de la sesión y esta sesión se va a basar en la guía de 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología de síndromes coronarios crónicos y a su contraparte traducida al español realizada por la Sociedad Española de Cardiología. Como introducción, ¿cómo se define un síndrome coronario crónico? Es una serie de presentaciones clínicas o síndromes clínicos que se van a producir por alteraciones tanto estructurales como funcionales y que se relacionan a enfermedades crónicas que afectan a las arterias coronarias o a su microcirculación. Estas presentaciones clínicas se van a provocar ante la presencia de un estrés emocional o un esfuerzo físico, que van a terminar por causar un desajuste en la demanda y aporte al miocardio, donde la demanda va a terminar siendo mayor al aporte que recibe estas arterias. Como mecanismos fisiopatológicos de la isquemia, vamos a encontrar que en cuanto a la afectación de los vasos epicárdicos, va a haber alteraciones tanto estructurales como funcionales. Estructurales, pues lo más frecuente que vemos, aterosclerosis, pero también va a haber otras alteraciones que pueden causar isquemia, como la presencia de puentes miocárdicos, la presencia de aneurismas coronarios o funcionales como el vasoespasmo. Y en cuanto a la afectación de la microvasculatura, en cuanto a la estructura, el remodelado arteriolar, la rarefacción capilar, fibrosis de los vasos o compresión extramural, por ejemplo, lo que llegamos a ver cuando hay un volumen telediastólico aumentado que causa una presión intracameral y que eso pues termina afectando el aporte o la cantidad de sangre que recibe la microvasculatura. En cuanto a funcionalidad de la microvasculatura, cuando vemos que presentan una vasodilatación reducida o una vasoconstricción aumentada. Todo esto va a terminar por causar una gama de presentaciones que pueden ir desde pacientes asintomáticos en los cuales se menciona que tienen un síndrome coronario crónico cuando presentan pruebas de diagnóstico, tanto anatómicas como funcionales, con alguna normalidad, como pacientes con angina o equivalentes, pero que a los estudios no presentan una enfermedad arterial coronaria obstructiva, lo cual se conoce como ANOCA cuando es solamente angina o INOCA cuando es ya con presencia de isquemia. Pacientes con angina inducida por estrés, el cuadro clásico, o pacientes que presentan el antecedente de un síndrome coronario crónico ya en una fase estabilizada o posterior a una ICP o a un bypass aortocoronario. Me gustaría recalcar a los pacientes que presentan la variedad de ANOCA e INOCA, que son un cuadro clínico que esta guía enfoca específicamente durante su realización y que más adelante voy a comentar. En cuanto al diagnóstico, la guía es muy clara en cuanto a la realización del diagnóstico. Lo divide por pasos, del paso 1 al paso 4, siendo ya el paso 4 el manejo. Entonces, se basa en cuanto al diagnóstico en tres pasos: la valoración inicial y general, donde vamos a tomar los datos clínicos que presenta nuestro paciente y donde realizamos los estudios iniciales, tanto de gabinete como el electrocardiograma y los de laboratorio. El paso 2 se va a valorar pruebas ya más específicas de la alteración coronaria, empezando con una probabilidad pretest que más adelante vamos a mencionar, la valoración del calcio coronario, la valoración de un ecocardiograma en reposo o incluso la prueba de electrocardiograma de esfuerzo. Y el paso 3 ya nos habla de pruebas más específicas todavía de confirmación diagnóstica, tanto pruebas anatómicas como el angiotac coronario, como pruebas funcionales como el ecoestrés, el PET, el SPECT y la resonancia cardíaca, terminando por llevarnos a la realización de una angiografía coronaria invasiva. En cuanto al paso 1, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes de la persona, perdón, y la presencia de factores de riesgo que puedan terminar por desarrollar una enfermedad coronaria. Aquí también se toma en cuenta bastante cuál es el síntoma cardinal que presenta nuestro paciente. Antes
previamente se conocía una clasificación de dolor torácico, el cual nos dividía el dolor en tres grupos: aquellos que presentaban características típicas de angina y que deberían de cumplir con tres de las características que se mencionan en el cuadro; pacientes con una angina típica, que es aquellos que presentan dos de las características; o aquellos que ya se mencionan como un dolor torácico de origen no cardíaco, cuando presentaban una o ninguna de estas características. La nueva guía ya no menciona esta clasificación tal cual, dado que muchos de los pacientes que tenemos que presentan un síndrome coronario crónico muchas veces no van a cumplir las tres características de angina típica, además de que se demostró que no hay ninguna diferencia en los desenlaces en pacientes que se dividan en angina típica como atípica. Entonces, la nueva guía nos va a mencionar y se va a basar principalmente en las características del dolor torácico, donde nos va a mencionar qué características nos puede dar un aumento en la probabilidad de que sea un síndrome coronario crónico y cuál es una menor probabilidad. También tomando en cuenta que la presencia de disnea puede ser un equivalente anginoso en estos pacientes. Todavía nos menciona la posibilidad de clasificar la intensidad de la angina según la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular. Sin embargo, la misma guía nos va a mencionar que la sintomatología no necesariamente en cuanto a su intensidad se va a asociar a la gravedad de la enfermedad coronaria obstructiva, siendo posible que pueden presentar pacientes con una angina grado 4 según esta clasificación, y que ya la realización de los estudios, la obstrucción o la carga de enfermedad coronaria no sea necesariamente de lo más grave. También nos menciona la posibilidad de encontrar otros equivalentes anginosos además de la disnea, como lo son el estrés emocional que desemboque dolor torácico, disnea o mareo al esfuerzo, dolor en brazos, en mandíbula, en cuello o en la parte superior de la espalda, y la presencia de fatiga como equivalentes anginosos, y que debemos de tomar en consideración cuando tengamos a un paciente en el que lleguemos a sospechar de síndrome coronario crónico. La realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones, esta siempre se debe realizar a todo paciente que se presente con un dolor torácico en nuestra consulta o en el momento de valorar a un paciente, excepto cuando tengamos demasiado claro que la causa del dolor torácico no es de origen cardíaco. El principal motivo para realizar este electrocardiograma es, número uno, descartar la presencia de un síndrome coronario agudo como causa del dolor torácico, por ejemplo, un infarto con elevación del segmento ST. Y también nos puede llegar a servir para ver datos indirectos de isquemia que nos hagan sugerencia de la presencia de un síndrome coronario crónico o de una enfermedad coronaria obstructiva. Por ejemplo, la presencia de ondas Q patológicas, la presencia de alteraciones de la repolarización, por ejemplo, inversión de la onda T, o alteraciones de la conducción, como pueden ser bloqueos de rama o bloqueos auriculoventriculares en pacientes que ya se les conocía esas alteraciones. La realización de análisis de laboratorio, que se va a basar en laboratorios que ya conocemos en el día a día: un perfil lipídico, sobre todo para la valoración del LDL, la presencia de una biometría hemática para valorar una hemoglobina, pruebas de función renal, incluyendo la creatinina sérica, hemoglobina glucosilada y o glucosa plasmática en ayunas, y incluso la realización de una prueba de función tiroidea por lo menos alguna vez en la consulta. Esto nos va a ayudar a verificar la presencia de causas de enfermedad coronaria y o de factores de riesgo para la misma. Algo que me parece bastante sensato y útil en esta guía es la mención de la valoración de niveles plasmáticos de proteína C reactiva y de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque la misma guía nos menciona que en pacientes que utilizan estatinas, la proteína C reactiva puede ser un mejor predictor para la presencia de complicaciones cardiovasculares futuras y de muerte cardiovascular que el LDL, ya que pues va a estar sesgado por el mismo uso de las estatinas, y que cuando utilicemos este parámetro y veamos que está elevado, estos pacientes pueden beneficiarse de la intensificación del tratamiento hipolipemiante, además del uso de las estatinas, ya con las otras opciones que tenemos y que más adelante vamos a mencionar. Ya en el paso 2
La primera parte de las pruebas adicionales después de la valoración inicial va a ser la valoración con una probabilidad clínica pretest, que para eso se va a utilizar un modelo de probabilidad clínica ponderada por factores de riesgo y es una de las novedades de esta guía. En este modelo de riesgo va a valorarse primero por la sintomatología y en cuanto al dolor torácico, las características de este mismo dolor, dando un punto según el tipo y localización, qué es lo que lo agrava y ante qué se alivia el dolor, y dándole 2 puntos automáticamente si el síntoma cardinal es la disnea. Después va a enumerar la cantidad de factores de riesgo que presenta para enfermedad arterial coronaria, siendo la historia familiar, el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes los factores de riesgo que toma en cuenta. Ya una vez verificado estos datos, nos vamos a ir al modelo de probabilidad, donde, empezando por la escala de sintomatología, por ejemplo, un paciente que presentó los 3 puntos para dolor torácico, nos vamos a ir a la parte derecha del modelo de probabilidad, según el sexo y según la cantidad de factores de riesgo que toma en cuenta el modelo. Y ya tomando en cuenta la edad, nos va a dar un puntaje que nos va a estratificar al paciente en diferentes valores de probabilidad pretest para enfermedad arterial coronaria obstructiva. La guía te los divide en 5 estratos de riesgo, desde muy bajo hasta muy alto, dependiendo el porcentaje que presente de probabilidad para presentar este padecimiento. Después de haber estratificado a nuestros pacientes, vamos a realizar pruebas diagnósticas para la reestratificación de los grupos de riesgo y ver quiénes van a requerir a lo mejor pruebas adicionales o más intensas para el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Por ejemplo, en los pacientes que presentan un riesgo pretest muy bajo, del 5% o menor, se menciona que puede considerarse el aplazamiento de pruebas adicionales, dado que el beneficio en estos pacientes por el bajo riesgo que presentan, pues puede ser menor en comparación a otros grupos de pacientes. En cuanto a los pacientes que están en el estrato de bajo riesgo, aquellos de 5 a 15%, se van a beneficiar de la realización del calcio score coronario y ante la presencia, mejor dicho, ante la ausencia de otros estudios posibles, puede considerarse la realización de un electrocardiograma de esfuerzo. La misma guía nos menciona que en estos pacientes con una probabilidad pretest baja se le realice el calcio score coronario y se pueda realizar una reestratificación según el resultado de este calcio score. Y aquí en vez del RFCL lo menciona como un calcio score coronario CL, ¿verdad? Ese es el modelo renombrado ya cuando se incluye el calcio score coronario a el modelo de riesgo ponderado por factores de riesgo. Y aquí, por ejemplo, si tenemos un paciente que se encontraba en riesgo bajo, no sé, el 10%, que presenta un calcio score coronario de, de 10 a 99, pues ya puede ser que lo restratifique a un riesgo bajo. Perdón, sí, que lo siga manteniendo un riesgo bajo. Pero, por ejemplo, si el resultado del calcio score es mayor a esto, entre el 100 al 400, pues puede restratificarlo a un grupo de riesgo moderado, donde ya las intervenciones o las pruebas adicionales, como menciona la guía, son estudios más específicos para la enfermedad coronaria. En cuanto a la prueba de esfuerzo, si bien puede ser considerada para la de la restratificación ante la ausencia de otras pruebas, su principal utilidad va a ser valorar la tolerancia y la sintomatología de los pacientes en el estrato bajo y que nos puede ser de utilidad este, cuando no se dispongan de otras pruebas de imagen no invasivas. Estos solo son los únicos escenarios en donde la prueba de esfuerzo puede ser útil y la realización de un ecocardiograma transtorácico, principalmente para la medición de la FEBI, para la revisión de alteraciones de la motilidad cardíaca y que su utilidad también puede ser para la detección de una disfunción diastólica que se menciona puede ser una de las principales
o evidencias iniciales en estos pacientes de isquemia cardíaca o para determinar qué tanta disminución puede tener la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que se menciona como uno de los principales parámetros de mortalidad posteriormente en pacientes con síndrome coronario crónico. Y nos menciona ya desde el estrato bajo la realización de una resonancia magnética cardíaca solo en pacientes que el estudio ecocardiográfico no sea concluyente y no necesariamente que se realice, sino que se puede considerar su realización. Posteriormente, ya para la confirmación diagnóstica, vamos a realizar pruebas de imagen anatómicas y o funcionales. La primera prueba y de las que más resalta la guía es la realización del angioTAC coronario, ya incluso desde los pacientes con un riesgo pretest bajo y también en los que tienen un riesgo pretest moderado, ya que esta prueba nos puede ayudar a la reestratificación de los pacientes desde el estrato bajo para realizarlo que para el momento en el que se realice, se reestratifique a un riesgo muy bajo y no se requieran realizar pruebas adicionales. Pero también nos va a ayudar para determinar la cantidad de carga y de la importancia de la estenosis que presenten las arterias coronarias. Este suele ser realizado contrastado y que no es lo mismo que la realización del calcio score coronario, que al final de cuentas ese solo hace una cuantificación del calcio coronario que presentan y este ya nos habla más precisamente de la anatomía de las arterias coronarias y que posteriormente nos puede ser de utilidad al momento de la realización de la angiografía coronaria. ¿En qué pacientes puede que no, o mejor dicho, en qué pacientes no va a ser recomendado la realización del angioTAC? En aquellos que presenten una enfermedad renal crónica grave, ya con una tasa de filtrado menor a 30, pacientes con una insuficiencia cardíaca descompensada, aquellos que presenten una calcificación extensa o que sus frecuencias cardíacas sean irregulares o rápidas y que no pueda recibir instrucciones para contener la respiración u otras causas que no nos pueda ayudar a cooperar al momento de realizar el estudio, dado que todos estos factores pueden intervenir en la obtención de imágenes adecuadas para la valoración del paciente. En cuanto a pruebas de imagen funcional, una de las primeras y que probablemente sea las que más fácilmente pudiéramos realizar por su disponibilidad es el ecocardiograma con estrés, en el cual este nos va a ayudar para verificar la presencia de isquemia y entender hasta qué grado está extendida la alteración de la enfermedad coronaria según la motilidad de ciertos segmentos de las paredes del corazón. Esto siempre debe de ser acompañado de preferencia con el uso de un contraste intravenoso a base de microburbujas que nos va a ayudar a mejorar la visualización de las cámaras cardíacas tanto en reposo como durante el estrés, ya sea estrés farmacológico o con una prueba de estrés en banda o bicicleta. ¿Cuál va a ser la diferencia del ecocardiograma en estrés en comparación a otras pruebas funcionales? Pues que principalmente es operador dependiente. Entonces, cuando queramos pruebas más exactas o más específicas para la enfermedad coronaria, vamos a tener estas tres pruebas, siendo el PET quizá la que más se recomienda de estas pruebas. Sin embargo, no se ha demostrado que el PET sobre el SPECT tenga un beneficio claro en cuanto a los desenlaces clínicos si se realiza uno sobre otro. Sin embargo, lo que nos va a ayudar de estas pruebas, pues va a ser la valoración de la extensión de la isquemia del miocardio, la verificación del tejido cicatrizal de estas pruebas y que en el caso del PET y el SPECT, una vez que lo realizamos, también pudiéramos llegar a utilizar o valorar, mejor dicho, el calcio score junto con estas pruebas, ya que te da esa posibilidad la realización de estas modalidades de imagen. ¿Y en qué pacientes los vamos a realizar? En pacientes que se encuentren en un estrato de riesgo moderado a alto. ¿De qué nos va a servir todas estas pruebas? Nos va a ayudar a estratificar a nuestros pacientes en riesgos de eventos adversos, ya no en riesgo de presencia de enfermedad coronaria, sino en el riesgo de que presenten estos pacientes
desenlaces cardíacos como infarto, insuficiencia cardíaca o mortalidad cardíaca. Y se van a dividir en tres, desde bajo riesgo, para aquellos que presenten una tasa de mortalidad cardíaca menor al 1% al año, intermedio del 1 al 3 y alto aquellos que presenten más del 3% de tasa de mortalidad cardíaca. Esto nos va a ayudar a determinar qué pacientes puede que se beneficien más de la realización ya de una angiografía coronaria y a quienes se les define como un alto riesgo de eventos adversos, aquellos que presenten las siguientes características según el estudio de imagen que hayamos realizado. A quienes más se les indica ya la realización de una angiografía coronaria invasiva, aquellos pacientes que presentan una probabilidad pretest muy alta, mayor al 85%, los que mencioné previamente con riesgo alto de eventos adversos, aquellos que presenten síntomas nuevos o graves refractarios del tratamiento médico óptimo, pacientes con una angina desde una carga de ejercicio demasiado bajo, aquellos que hayan presentado un angiotac ya con estenosis del tronco coronario mayor al 50% o que presenten una afectación del 70% de la descendente anterior con enfermedad de alguno otro de los vasos, aquellos que presenten una isquemia de moderada a grave en las pruebas funcionales o que hayan presentado un resultado incierto en estos estudios. La guía nos menciona que al momento de realizar la angiografía coronaria se debe de considerar en todo la realización o la valoración de el flujo fraccional, la reserva de flujo fraccional y la utilización del ultrasonido intravascular, que nos va a ayudar también a evaluar a qué grado la estenosis de los pacientes en el tronco común izquierdo afecta de manera funcional. ¿A qué se refiere el flujo fraccional, la reserva de flujo fraccional? Es un índice que nos ayuda a determinar a qué grado la estenosis de la arteria coronaria está afectando el flujo principalmente distal a la lesión. Y este se calcula valorando la presión distal de la lesión coronaria entre la presión proximal a la lesión. Y que va a ser significativo en aquellos valores del 0.8 hacia abajo. También nos menciona que no se recomienda la valoración con presión coronaria, es decir, la utilización de una guía de presión para calcular este índice y otros índices funcionales en todos los vasos coronarios. Se tendrá que valorar según los estudios previos de imagen y funcionales en qué pacientes se beneficia y en qué arterias se van a beneficiar la realización de esta valoración. Ya la guía nos facilita la vida viendo con este algoritmo por pasos qué es lo que le vamos a ir evaluando o con qué pruebas vamos a ir valorando a nuestros pacientes. Por ejemplo, como mencionaba, aquellos con una probabilidad pretest de bajo a moderado, vamos a iniciar con un angiotac coronario. Aquellos con una probabilidad de moderada a alto, vamos a iniciar con pruebas funcionales, el SPECT, el PET o la resonancia magnética. Y aquellos con una probabilidad muy alta, vamos a irnos directamente a la angiografía coronaria. En cuanto a los que presentan una probabilidad baja moderada, que iniciaremos con un angiotac, este nos va a servir para buscar información objetiva de la presencia de enfermedad coronaria obstructiva o no obstructiva y una vez realizado, si vemos que el paciente en efecto presenta datos de esta enfermedad, vamos a irnos a la realización de una prueba invasiva como es la angiografía coronaria. O todavía si nos quedan dudas, podemos ir a la realización simultánea de una prueba de imagen funcional como las que mencioné previamente. En los pacientes a los que se les va a realizar SPECT, PET o resonancia magnética para la viabilidad del miocardio o la presencia de enfermedad microvascular, que más adelante hablaremos de eso, vamos a tener en cuenta que los pacientes que presenten isquemia severa van a ser los que se beneficien de la realización de la angiografía coronaria y que como quiera, si nos quedan dudas, también podemos tomar en cuenta la relación de una angiotac en manera simultánea. Ya una vez determinado si se realizará o no la angiografía coronaria, determinaremos a qué pacientes se les considerará para la revascularización o en qué pacientes debemos de pensar en otras posibilidades diferentes a la enfermedad coronaria no obstructiva, como por ejemplo los que presentan ANOCA o INOCA, ¿verdad? Ya una vez determinado
la presencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva o no obstructiva y valorado la necesidad o no de la realización de una angiografía, nos vamos a ir con el tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento, perdón, en general, que va a iniciar con las modificaciones al estilo de vida, desde modificaciones comunes que solemos ver, como la inmunización de los pacientes para influenza, neumococo, COVID-19, evitar el tabaquismo, tanto activo como pasivo, evitar la exposición a aire contaminado, el tratamiento de comorbilidades como la ansiedad y la depresión, y también te menciona el evitar la combinación de los nitratos con inhibidores de la fosfodiesterasa, como son los pacientes que utilizan Viagra. Después, el control de los factores de riesgo para la enfermedad arterial coronaria, el control de peso, siendo el objetivo tener un índice de masa corporal de 18.5 a 25, el control del colesterol LDL, siendo el objetivo menor al 55 miligramos por decilitro, y la reducción del 50% o mayor del LDL basal inicial, el objetivo de una hemoglobina glucosilada menor al 7%, el objetivo de una presión arterial sistólica menor a 130, un consumo de alcohol menor a 100 gramos por semana y la realización de ejercicio aeróbico de moderado a intenso por lo menos de 5 veces a la semana. Luego tenemos el tratamiento farmacológico que se basa en diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción que tengan propiedades antianginosas o antiisquémicas. La misma guía nos menciona que no hay evidencia de que alguno de estos medicamentos o familias de medicamentos tengan algún beneficio mayor en comparación a los demás, e incluso tampoco menciona si hay un beneficio adicional el iniciar desde un principio con una terapia combinada o una monoterapia. Aquí esta imagen nos da a entender que el tratamiento se puede basar en varias familias de fármacos y que dependerá de manera individualizada de las características de cada uno de nuestros pacientes. Lo que sí nos menciona es una jerarquía en cuanto al tratamiento y el inicio con tal o cual fármaco. Nos menciona que el manejo inmediato de la angina va a ser con nitratos de acción corta y que ya para el manejo de mantenimiento, la primera línea de medicamentos serán los betabloqueadores y los calcioantagonistas. Ya una vez empezado con estos medicamentos, si no son suficientes por sí solos, se considerará la combinación de estos betabloqueadores con calcioantagonistas, o podemos ya agregar medicamentos de segunda línea como son nitratos de acción prolongada, la ranolacina, y en pacientes, por ejemplo, que presenten una fracción de eyección menor al 40% y que no logran un adecuado control con los medicamentos de primera línea, podemos considerar al adicional la ivabradina. Otras opciones terapéuticas, la nicorandil y la trimetazidina, perdón, que podemos considerarlos cuando los betabloqueantes y o los calcioantagonistas no son suficientes para el control de la sintomatología, ya con un menor nivel de evidencia en comparación a los nitratos de acción prolongada, que la ivabradina o que la ranolacina. Y estos medicamentos, la trimetazidina, la ranolacina, se van a beneficiar sobre todo los pacientes que presenten frecuencias cardíacas o presiones arteriales con tendencia a menores cifras. En cuanto a contraindicaciones de ciertos medicamentos, hay que evitar el uso de betabloqueantes en pacientes que presenten síndrome del seno enfermo, alteraciones de la conducción auriculoventricular, en aquellos pacientes con EPOC o con enfermedad arterial periférica. Y en cuanto a la ivabradina, no se recomienda su utilización en pacientes que presenten una fracción de eyección mayor al 40% o que no presenten una insuficiencia cardíaca clínica. En cuanto a los nitratos, no se van a recomendar en pacientes que presenten una miocardiopatía hipertrófica o que tengan una combinación con inhibidores de la fosfodiesterasa. Y los calcioantagonistas no se van a contraindicar, pero se deben de usar con precaución en aquellos que presenten una insuficiencia cardíaca de Febby reducida. En cuanto al tratamiento con antitrombóticos, con antiplaquetarios, anticoagulantes,
vamos a ver que, a diferencia de los pacientes con un síndrome coronario agudo, el tratamiento estándar con doble antiplaquetario va a ser por 6 meses. Esto teniendo en cuenta que los pacientes no presenten un riesgo alto de sangrado y siendo la aspirina y el clopidogrel los de primera elección. En cuanto a que nuestros pacientes presenten tanto la ausencia de riesgo alto de sangrado como de un riesgo isquémico alto, se va a poder considerar el suspender de manera anticipada el tratamiento con doble antiplaquetario desde el 1 a 3 meses y continuar después de los 3 meses con un solo antiplaquetario, ya sea aspirina o clopidogrel. En los pacientes que no presenten un riesgo alto de sangrado, pero sí un riesgo isquémico alto, se puede extender el tratamiento con antiplaquetarios después de los 6 meses de manera indefinida e incluso te menciona la guía la posibilidad de cambiar uno de los antiplaquetarios, el clopidogrel, por rivaroxabana dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día. Y en aquellos pacientes que presentan un riesgo alto de sangrado, podemos utilizar esquemas cortos de doble antiplaquetario, como son la combinación de aspirina con clopidogrel por 1 a 3 meses y posterior a los 3 meses continuar con uno solo de ellos. En cuanto a los pacientes que se someten a un bypass aortocoronario, se debe de iniciar la aspirina tan pronto como el riesgo de sangrado nos lo permita, usualmente posterior a las 24 horas de su realización, siendo la dosis estándar de 75 a 100 miligramos al día. Y en aquellos pacientes sin historia de infarto miocardio ni revascularización, pero que ya se visualizó de manera objetiva una enfermedad arterial coronaria obstructiva significativa, podemos iniciar el manejo con aspirina a dosis bajas. En cuanto a los pacientes que presenten una indicación de anticoagulación, por ejemplo, aquellos con fibrilación auricular o el uso de válvulas mecánicas, aquellos pacientes que posterior a la intervención coronaria percutánea que no hayan tenido complicaciones, vamos a iniciar el manejo con triple terapia antitrombótica, es decir, el doble antiplaquetario con el anticoagulante oral, iniciando con la suspensión de la aspirina a la primera semana y continuando el manejo con clopidogrel y anticoagulantes orales. En aquellos pacientes que presentan un riesgo isquémico alto, el tratamiento con estos dos medicamentos se va a extender a 12 meses y aquellos con un riesgo isquémico, sin un riesgo isquémico alto, se puede suspender el antiplaquetario, el clopidogrel, a los 6 meses y continuar solamente con el anticoagulante. En la guía nos deja claro que la triple terapia tritrombótica solamente se puede realizar con el clopidogrel como el inhibidor de P2Y12 sin poderlo sustituir por el ticagrelor o el prasugrel. En cuanto a qué me refiero con la presencia de riesgo alto isquémico o riesgo alto de sangrado, la guía nos va a dar ambas tablas de cuáles son los criterios para definir esto. En cuanto al riesgo de sangrado, podemos utilizar la escala de PERSIST-DAP, que va a ser considerado un riesgo alto de sangrado aquellos con una puntuación mayor a 25, o podemos utilizar el ARC High Bleeding Risk, que nos da criterios mayores o menores de riesgo alto de sangrado. Y a su derecha, pues podemos ver cuáles son los pacientes que se consideran con criterios de riesgo isquémico alto. Por practicidad, pues no voy a mencionarlo todos, pero tener en cuenta que la guía sí nos menciona qué se define como riesgo alto tanto de sangrado como isquémico para definir quiénes se van a beneficiar de terapia antitrombótica y en qué duración. También nos menciona que se benefician a estos pacientes con riesgo alto de sangrado gastrointestinal el uso de inhibidores de bomba de protones e incluso que en aquellos con ausencia de riesgo alto de sangrado aún se puede considerar el iniciar el inhibidor de bomba ya teniendo de manera individualizada las características de cada paciente. En cuanto al manejo hipolipemiante, el objetivo va a ser tener el LDL menor a 55 y reducir el 50% del basal del LDL de nuestros pacientes. Para eso los medicamentos de primera línea, las estatinas, y podemos agregar la ezetimibe en aquellos que no se logre esta meta. También nos menciona que en aquellos que a pesar del uso de estos dos, estatinas o ezetimibe,
podemos agregar un inhibidor de la PCSK9 o podemos considerar incluso la agregación, en vez de el inhibidor de la PCSK9, el uso del ácido bempedoico. En aquellos pacientes que no toleren estatinas, podemos iniciar con el uso de ezetimibe, ya sea solo o acompañado con el ácido bempedoico. Y una recomendación que se puede llegar a considerar es que en aquellos pacientes que presenten recurrencia de eventos aterotrombóticos, infartos, eventos vasculares cerebrales isquémicos, por ejemplo, tener un objetivo de LDL aún más intenso, menor al 40%. Digo, perdón, menor a 40 miligramos por decilitro. En cuanto a los inhibidores de SGLT2 o los agonistas de los receptores de GLP-1, la guía solamente te menciona que su utilidad va a ser en aquellos pacientes que presenten tanto síndrome coronario crónico como diabetes mellitus tipo 2 y que se puede considerar el uso de semaglutide en aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 27. Fuera de eso, en el contexto de síndrome coronario crónico no presentan alguna otra indicación. En cuanto a los YECA, a los ARA2, esto va a depender de las comorbilidades de cada uno de nuestros pacientes, siendo claro la indicación en aquellos pacientes que presenten tanto hipertensión y o insuficiencia cardíaca, pero también se pueden llegar a considerar el uso de YECA en pacientes que presenten síndrome coronario crónico y una alta probabilidad de eventos cardiovasculares. En cuanto a la colchicina, la guía te menciona que puede considerar el uso de colchicina a dosis bajas de 0.5 miligramos al día para reducir el riesgo de infarto al miocardio, de eventos vasculares isquémicos y la necesidad de revascularización. Ya una vez mencionado el tratamiento farmacológico y de modificaciones al estilo de vida, vamos a mencionar qué pacientes tienen la indicación de revascularización. La guía te los divide en aquellas indicaciones para mejorar desenlaces y en aquellos por criterios anatómicos, según las pruebas de imagen realizadas. En aquellos en las indicaciones según la mejora de desenlaces, menciona la guía que los pacientes con FEBI mayor al 35% y una estenosis significativa del tronco coronario izquierdo, aquellos con una enfermedad trivascular funcionalmente significativa, se van a beneficiar de la realización de la revascularización. Aquellos con una FEBI mayor al 35%, enfermedad de uno o dos vasos, pero que uno de estos se afecte el segmento proximal de la descendente anterior. Y en aquellos con una FEBI menor al 35% y enfermedad multivaso con un riesgo quirúrgico bajo, se van a beneficiar de la revascularización. En los que presenten la enfermedad multivaso y FEBI menor al 35%, dependerá del riesgo quirúrgico, si se realiza por cirugía, por bypass aortocoronario o por la realización de ICP. Esto nos va a ayudar a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes con síndrome coronario crónico, a disminuir la mortalidad de causa cardiovascular y a disminuir la presencia o el desarrollo de infarto del miocardio espontáneo. En cuanto a aquellos que tengan indicaciones basadas en criterios anatómicos, tenemos a los que tengan indicación de cirugía y a los que tengan la indicación de intervencionismo percutáneo. A los que se les indica cirugía son aquellos con una estenosis significativa del tronco coronario izquierdo, ya sea de manera individual o en presencia de una enfermedad multivaso. En aquellos que presenten tanto enfermedad multivaso significativo como diabetes mellitus y en aquellos pacientes que presenten enfermedad trivascular con una FEBI conservada y sin diabetes, que no presenten una respuesta adecuada al tratamiento farmacológico óptimo. En aquellos pacientes que presenten enfermedad de un solo vaso, pero que afecte el segmento proximal de la descendente anterior y que no responden al tratamiento médico, también se les va a realizar la indicación de revascularización por cirugía. Ok. Ok. En, Aquí la verdad no sé qué sucede, no me parece la diapositiva de aquellos que se indican con ICP, pero lo que nos menciona es que en aquellos pacientes que presenten un riesgo
quirúrgico alto de todas estas indicaciones, se va a preferir la realización de una intervención coronaria percutánea y en aquellos pacientes que por pruebas anatómicas o funcionales no presenten una complejidad anatómica de las lesiones. Para eso se utiliza la escala de Syntax y te menciona que aquellos pacientes que presenten un Syntax menor a 32, de 22 a 32, se van a considerar la realización de un ICP como elección para la revascularización coronaria. En cuanto a ANOCA e INOCA, como les mencionaba, es un grupo especial al que se les toma en cuenta durante el largo de la guía. Para eso hay que definir qué es una enfermedad arterial coronaria obstructiva y no obstructiva. Ya lo he mencionado varias veces durante la plática, enfermedad coronaria obstructiva. Esto se define como la obstrucción de las arterias coronarias mayor al 50% del diámetro y se va a definir como no obstructivo a aquellos que presenten menos del 50%. En cuanto a esto segundo, aquellos que presenten una obstrucción menor al 50%, dentro de esta definición también entran aquellos pacientes que presenten esta gama de presentaciones de ANOCA e INOCA. ¿Cuál es la definición de estos? ANOCA es aquellos pacientes con un síndrome clínico y que no presentan una estenosis significativa de las arterias ante la realización de estudios tanto invasivos como no invasivos, pero meramente se define con aquellos que presentan angina, mientras que INOCA la diferencia es ya la evidencia objetiva por pruebas funcionales de isquemia miocárdica. Y si bien no es el objetivo de la clase, pero también otro término en el cual se pudiera llegar a confundir uno, MINOCA es aquellos que presentan el desarrollo de un síndrome coronario agudo y que no se llegó a evidenciar una presencia de lesiones obstructivas significativas por angiografía. En cuanto a la prevalencia de esta gama de presentaciones, tenemos que hasta el 70% de los pacientes que se llegan a someter a una angiografía coronaria van a presentar angina sin la presencia de obstrucciones significativas de las arterias coronarias. Y de estos pacientes que presentan ANOCA, el 25% van a evidenciarse la presencia de isquemia en las pruebas funcionales, es decir, el 25% de los pacientes la, este, ya van a presentar la definición de INOCA. ¿En quiénes debemos de sospechar esta presentación? En aquellos que presenten angina o síntomas equivalentes y coronarias normales o sin lesiones obstructivas en las pruebas funcionales y o anatómicas, y aquellos pacientes que presenten persistencia de la sintomatología a pesar del tratamiento médico óptimo. En cuanto al diagnóstico, para realizar el diagnóstico de disfunción microvascular, que es principalmente la explicación de estos pacientes con ANOCA e INOCA, vamos a realizar, primero, pues se debe de realizar la angiografía coronaria. Después se va a valorar diferentes mediciones, como es la reserva del flujo coronario, la reserva miocárdica en hiperemia, y esto se va a realizar con protocolos de reactividad que se utilizan en ellos acetilcolina y adenosina. Como se muestra en el diagrama de la derecha, se va iniciando con dosis cada vez progresivas de acetilcolina. Posteriormente se da un vasodilatador como es la adenosina, y esto nos va a ayudar a valorar los diferentes fenotipos de los pacientes con ANOCA e INOCA. ¿Quiénes presentan una vasodilatación anormal? Aquellos que presenten ante la administración de adenosina una reserva de flujo coronario menor al 2.5 o una reserva miocárdica en hiperemia mayor a 2.5. Y estos son independientes, la alteración funcional es independiente al endotelio. Y aquellos que presentan una vasodilatación anormal ante la administración de dosis bajas de acetilcolina, estos pacientes presentan alteraciones dependientes del endotelio. En cuanto a los pacientes que presentan vasoconstricción anormal, aquellos pacientes que desarrollen un espasmo mayor al 90% de la luz coronaria a dosis altas de la acetilcolina,
se define que presentan un vasoespasmo macrovascular, mientras que los pacientes que presentan una reducción menor al 90% de la luz coronaria van a ser aquellos que se definen como un vasoespasmo microvascular. ¿De qué me sirve toda esta realización de estudios? Bueno, el tratamiento, la guía te lo menciona, que se va a dirigir según el fenotipo que presenten de ANOCA o INOCA estos pacientes. Aquellos pacientes que presenten una vasodilatación anormal, se van a beneficiar desde un principio de la utilización de betabloqueantes. Y ya dependiendo de su respuesta, el si se agrega o no otras familias de medicamentos. En cambio, aquellos pacientes que presenten una vasoconstricción microvascular se van a beneficiar del inicio de calcio antagonistas, pero si no es suficiente, se puede llegar incluso antes de usar otra familia de medicamentos, adicionar otro calcio antagonista. En cambio, los que presenten una vasoconstricción o un vasoespasmo macroscópico, pues no se agrega un segundo calcio antagonista. Si no es suficiente, se va a otra familia directamente de medicamentos. En este caso, a diferencia de otros padecimientos, se menciona que aquellos pacientes con vasoespasmo, tanto micro como macrovascular, los calcioantagonistas de primera elección son los no dihidropiridínicos, el diltiazem y el verapamilo. En cuanto a las poblaciones específicas que menciona la guía, toma en cuenta algunas menciones en cuanto a los adultos de edad avanzada, teniendo que a los pacientes de edad avanzada en el contexto de enfermedad cardiovascular son aquellos que presenten una edad de 75 años o mayor, y te menciona que el problema para la realización de recomendaciones específicas de este grupo poblacional es el que suelen estar infrarrepresentados en los ensayos clínicos aleatorizados, ya que muchas veces dentro de los criterios de inclusión en los estudios es una edad menor a esta. También te menciona que en estos pacientes hay que tener en cuenta todo el contexto de los padecimientos que presenta el paciente, pero además de las interacciones que puedan presentar los medicamentos que utilizan, ya sea para el síndrome coronario crónico o para sus comorbilidades. Y también menciona que en estos pacientes el uso de stents farmacoliberadores en combinación con una terapia de doble antiplaquetario de corta duración, de 1 o 3 meses, puede ser beneficiosa en cuanto a la seguridad, y también presentan eficacia adecuada en los pacientes con una edad avanzada. En cuanto a las mujeres, nos menciona que las mujeres presentan factores de riesgo específicos, a diferencia de los hombres, que van a aumentar el riesgo de nuestros pacientes con síndrome coronario crónico. Por ejemplo, la menopausia prematura, trastornos hipertensivos del embarazo, parto prematuro, diabetes gestacional, el tener bebés que nacen por debajo de la talla para su edad gestacional, desprendimiento prematuro de placenta y las pérdidas del embarazo. Todos estos son factores pronósticos que a la larga nos pueden aumentar la probabilidad de eventos cardiovasculares. En cuanto al contexto tal cual de síndrome coronario crónico, la guía T dice que no se recomienda el uso de terapia hormonal posterior a la menopausia, específicamente para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, dado que no presenta ningún beneficio, y en cambio sí va a aumentar el riesgo de complicaciones tromboembólicas. En cuanto a los pacientes con infección por VIH, estos pacientes, dado que en cambio a décadas previas, ya tienen una calidad de vida y una esperanza de vida mayor a la previa, ya se suele presentar con mayor frecuencia enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Incluso mencionan que presentan un doble de probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular en comparación a la población general. Aquí el problema es que algunos de los medicamentos que utilizamos para la infección por VIH, como son los inhibidores de proteasa, pueden tener interacción con medicamentos como las estatinas, dado que se metabolizan en CYP3A4, y esto puede causar algunos problemas. Entre los estatinas que nos van a causar problemas, la simvastatina es la que directamente está contraindicada
que se utilice de manera simultánea con los inhibidores de proteasa. La atorvastatina nos menciona que puede llegar a tener alguna interacción en menor medida y que la rosuvastatina es totalmente segura en este contexto. En cuanto a las enfermedades reumatológicas, lo único que te menciona la guía es que los pacientes con enfermedades reumatológicas presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que no tienen algunas indicaciones o recomendaciones diferentes a los de la población general. Es decir, los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos suelen tener las mismas indicaciones que en la población general, pero que sí se van a beneficiar de la realización de estudios de tamizaje para la presencia de enfermedad coronaria, digo, para la presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, como son la presencia de placa carotidia por ultrasonido Doppler o los calcios score. Bueno, ya como conclusión, de las conclusiones y de los mensajes más claros que me deja a mí esta guía es que el síndrome coronario crónico es una gama de presentaciones, no una sola característica de la presentación clínica y que va a ser derivado de ya sea enfermedad aterosclerótica, coronaria obstructiva o de disfunciones a nivel micro o macrovascular de la circulación coronaria. La utilización del modelo de riesgo ponderado por factores de riesgo nos va a permitir una estratificación de los pacientes y esto nos va a facilitar la utilización de los algoritmos diagnósticos que presenta la guía. El tratamiento farmacológico va a depender del mecanismo causal del padecimiento y siempre hay que tener en cuenta que los pacientes que son refractarios al tratamiento farmacológico óptimo pueden presentar ANOCA o INOCA y esto nos puede llegar a dificultar su manejo, por lo que pueden beneficiarse de la realización de la angiografía para determinar el fenotipo de estos y ajustar el tratamiento a esta población. Y que la modalidad de la revascularización va a depender de las características individuales de cada paciente, por ejemplo, el riesgo quirúrgico bajo o alto y de las características de las lesiones que encontremos en las angiografías coronarias, ya sea por imagen o ya de manera invasiva. Por mi parte sería todo de la presentación. No sé si hay alguna duda o algún comentario, pero muchas gracias por su atención.